Bueno, sean bienvenidos. Ya tienen Efesios capítulo 1, vamos a leer del 15 al 23 el día de hoy. Bueno, recordarán que ya leímos las semanas pasadas, leímos Efesios capítulo 1 del 3 al 14 y vimos bendiciones espirituales que son nuestras debido a que estamos en Cristo Jesús. Esas bendiciones que vimos la clase anterior fue que Dios nos ha escogido, nos ha adoptado, nos ha aceptado, nos ha redimido, nos ha perdonado. Dios nos ha revelado la voluntad de Dios, nos ha hecho una herencia y nos ha sellado y nos ha dado la garantía que es su Espíritu Santo. Recordarán que eso fue lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Bueno, también vimos que Pablo oraba, ¿verdad? Iba a orar para que entendiésemos esas bendiciones. Entonces, hoy vamos a ver esas peticiones que hizo Pablo. Bueno, vamos a leer el Efesios capítulo 15 al 18. Recordarán que les comenté que es continuación del capítulo 1 de Efesios. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, la causa por la cual oró Pablo es para que Dios les diera entendimiento espiritual. Vamos a volver a leer el versículo 17 y 18, solo la parte A del 18. ¿Sí? Dice: para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? Bueno, las verdades espirituales deben de discernirse espiritualmente, porque este entendimiento viene solo del Espíritu, ¿sí? Entonces, ayúdenme a buscar 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer el versículo del 9 al 16, sin perder Efesios. 1 Corintios capítulo 2, del 9 al 16. La palabra de Dios dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en oración de hombre, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, Pablo oraba para que Dios le diera entendimiento espiritual. Ahora ya vimos en estos versículos de Primera de Corintios que las cosas espirituales deben de discernirse espiritualmente, porque solamente el Espíritu es quien da el discernimiento. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Dejarnos enseñar por Dios, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como ya lo hemos dicho, tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ahí viene la voluntad de Dios, ¿sí? En su palabra. Entonces, si esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros confiamos, tenemos la fe que esta es la palabra de Dios, entonces debemos que dejar que sea Dios quien nos enseñe. Él es nuestro maestro, ¿verdad? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues solamente prestar atención a las enseñanzas que el mismo Espíritu nos va a estar enseñando. También Pablo oró para que conocieran la esperanza de su llamamiento. Vamos a ver el versículo 18, volvamos otra vez a Efesios. Otra vez el capítulo 1, en el versículo 18. La parte B solamente que dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Ya lo encontraron? Bueno, debido a que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, tenemos una esperanza que es eterna, que no depende de qué tan bueno soy, sino depende de la gracia de Dios. Por eso a veces no entendemos el por qué Dios nos ha llamado, porque decimos, pero ¿cómo siendo yo tan malo, Dios me ha llamado? Y es por su gracia, porque ya lo vimos la semana pasada, bueno, antepasada, que Dios nos ha escogido en Cristo para su gloria, ¿sí? Entonces somos escogidos no porque somos buenos, no porque soy muy bonito, no porque he hecho algo, sino por su gracia. Entonces es algo que nosotros no se nos debe de olvidar, que hemos sido llamados, hemos sido escogidos por su gracia, ¿sí? Entonces el cristiano o el creyente que no conoce su llamamiento, nunca será capaz de andar como es digno de ese llamamiento. Cuando nosotros ignoramos el valor que tiene el que hemos sido llamados por Dios, no le vamos a dar ese valor. Entonces vamos a vivir una vida solo por vivirla. No vamos a vivir como es digno. Ahora, el versículo 4 al 6 del mismo capítulo 1, que fue lo que leímos la semana antepasada, ¿ya lo tienen? Bueno, esos versículos nos resume este llamamiento. Vamos a recordar, volviéndolo a leer, ¿sí? La palabra de Dios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, primero tenemos que entender que fue Dios quien nos llamó, ¿sí? Ese llamamiento, para empezar a darle ese valor que el llamamiento de Dios tiene, tenemos primero que saber que el llamamiento no es de una persona, sino es de Dios mismo. Dios nos llamó. Ayúdenme a buscar Filipenses capítulo 3, versículo 14, sin que pierdan Efesios. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien me puede ayudar a leerlo?
Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces somos llamados en Cristo Jesús, ¿verdad? También tenemos que saber que nuestro llamamiento es santo. Por si no lo entendimos en Efesios, también 2 de Timoteo 1:9 nos dice que ese llamamiento es santo. Entonces ayúdenme a buscar 2 de Timoteo 1:9. La palabra de Dios dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, es un llamamiento santo. Ahora, también es un llamamiento celestial. Vamos a buscar Hebreos 3:1. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien que me ayude a leerlo? Entonces, cuando nosotros entendemos que el llamamiento es primero que Dios fue quien nos llamó, es un llamamiento santo, es un llamamiento celestial, entonces nosotros vamos a darle ese valor, ¿sí? Entonces, no nos llamó cualquier persona, no es que Dios me llamó y ya mañana ya se olvidó de ese llamamiento, sino nosotros tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Darles ese valor que ha sido Dios quien nos ha escogido y es el que nos ha llamado. Ahora ayúdenme a leer Efesios 4:1. La palabra de Dios dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En este versículo de aquí de Efesios, la palabra vocación también se relaciona al llamamiento, ¿sí? Entonces, sabiendo nosotros y entendiendo ese llamamiento, nosotros vamos a aprender a vivir como es digno de ese llamamiento. También Pablo ora para que conocieran las riquezas de su herencia, que también lo leemos en el versículo 18. Otra vez volvamos a Efesios capítulo 1, el versículo 18, en la parte C, que ya es la última parte de ese versículo, ¿ya lo tienen? Que dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ahora entendemos que no solo somos una herencia en Cristo, sino somos una herencia para Cristo, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 11, que también ya lo leímos la semana antepasada. Dice la palabra de Dios, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, como cristianos, como creyentes, ¿verdad?, de Cristo, vamos a madurar en el Señor cuando aprendamos cuánto significamos para Él. ¿Usted se ha puesto a pensar cuánto valor tiene usted para Cristo? Pues nuestro valor tanto es que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él derramó su sangre y somos comprados a precio de sangre. Entonces, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, que si soy valioso para el Señor Jesucristo, debo de vivir como es digno de un hijo suyo. Entonces, Dios nos ha hecho sus hijos, hemos visto que somos adoptados, es una de las bendiciones espirituales que leímos, ¿verdad? Que nos dice Efesios en los primeros versículos, somos adoptados, somos sus hijos. Entonces, como hijo de Dios, yo debo de aprender a vivir como es digno de un hijo de Dios. Ahora Pablo también ora para que conocieran su poder. ¿Qué poder tenemos? Vamos a leer del versículo del 19 al 23 y ya estamos por terminar. La palabra de Dios dice, ¿y cuán
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos está a nuestra disposición siempre. Y aquí no se está refiriendo a una sola persona. En el versículo 22, vamos a volverlo a leer. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Entonces, tampoco nos estamos refiriendo solamente a esta iglesia local, a este lugar, sino al cuerpo de Cristo, a la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, Dios le ha dado autoridad y poder a su cuerpo, a la iglesia, ¿sí? Cristo ya ha ganado la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo y sobre Satanás. Jesús en la cruz venció todo. Él tiene la victoria y el pueblo de Dios no lucha por victoria, lucha desde la victoria. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Dios está en Cristo y si Él ya ha vencido, entonces Él nos da la victoria. Entonces no luchamos por una victoria, por adquirir algo, sino ya estamos luchando desde la victoria, ¿verdad? Porque ya dice su palabra que somos más que vencedores. Entonces estamos sentados con Él en lugares celestiales donde hay poder, hay paz, hay victoria. Entonces, ¿qué era lo que nos quería enseñar Pablo a los efesios? Primero, que supieran cuáles eran las bendiciones espirituales que Dios ya les había dado, que ya las mencionamos, ¿verdad? Somos adoptados, somos escogidos en Cristo, somos recibidos en Cristo, ¿verdad? Porque somos aceptados por medio de Jesucristo. Entonces, esas bendiciones tenían ellos que tener ese conocimiento. Nosotros ya las sabemos, esas bendiciones espirituales. Pero también no solamente quería que los efesios conocieran y supieran que eran bendecidos. También él quería que entendieran, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué me sirven esas bendiciones? Entonces, nosotros también debe de ser nuestra oración, el que el Señor nos dé la sabiduría para que podamos nosotros entender que esas bendiciones espirituales que ya son nuestras, nos permitan vivir como es digno de un hijo suyo, darle a conocer, ¿verdad? Muchas veces de nosotros, nuestros hijos, ¿verdad? Dice, hijo de quién eres, y a veces por su comportamiento dice, ay, tu papá eres hijo de tal familia. Bueno, nosotros también debemos de dar a conocer a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, pidámosle al Señor que Él sea quien nos dé la sabiduría, que Él sea quien nos dé de su espíritu, que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos dé su luz, ¿verdad? Y que nos permita el conducirnos como Él es digno. ¿Por qué? Porque somos para gloria suya. Entonces no queremos ser vergüenza para nuestro Padre, ¿verdad? Queremos ser para su gloria. Entonces oremos, que esa sea nuestra oración, ¿verdad? El orar y pedirle de su Santo Espíritu. Dios bendice.